Sí, ya pueden informarme si ustedes visualizan ya, ¿verdad? Sí, perdón. En el triaje, este es el triaje del paciente politraumatizado. ¿Me permiten un segundito? Estoy en clase. Ok, está bien. Está bueno. Perdón, vamos a seguir con la clase. El triaje en el paciente politraumatizado, aquí es para complementar lo que vimos en la clase pasada. El triaje en el paciente politraumatizado tenemos una serie de condiciones. Ahorita regresamos a la anterior. Cuando etiquetamos a un paciente con la etiqueta roja en el triaje del politrauma, hablamos de un paciente que tiene una extrema urgencia porque tiene problemas de hipoxia o un choque hipovolémico, neurológico, que requiere atención inmediata. Si hablamos, lo catalogamos con una etiqueta amarilla, es ese paciente que tiene lesiones graves, pero en su vida no está amenazada y es un paciente que puede esperar una atención entre los primeros 45 y 60 minutos de que llegó la ayuda a través de quienes corresponda, ya sea en carretera, etcétera. Si tiene etiqueta verde, es aquel paciente con lesiones moderadas, pero que puede esperar algún tiempo para su atención y son capaces de caminar. Son individuos que pueden caminar y pueden trasladarse. En el caso de la etiqueta roja, corresponde a pacientes ya fallecidos o que tienen una baja prioridad y todo esto dependerá del número de víctimas. Ese es el triaje en el politraumatizado que se complementa con el triaje que vimos en la clase pasada en relación al establecimiento del triaje para las urgencias médicas. ¿Qué es el ATLS? Bueno, toda esta serie de medidas de atención y clasificación no están descritas más que a través de un colegio, que son las reglas que se siguen a nivel mundial a través de este grupo colegiado, que es el Colegio Americano de Cirujanos, que sus siglas en inglés son ACS, y que establecieron un protocolo para mejorar la atención de los pacientes quirúrgicos politraumatizados y se han convertido y son actualmente a través de este colegio que crearon un manual conocido como ATLS, y ese ATLS lo siguen prácticamente todos los médicos y cualquier personal de salud, incluyendo enfermeras, anestesiólogos, internistas, cirujanos pediatras, que de acuerdo al rol de práctica quirúrgica que tienen o de práctica médica en el área de urgencias, siguen los lineamientos del ATLS. Este ATLS se lleva mediante un curso en donde se presenta un enfoque muy específico para evaluación y manejo de pacientes con lesiones múltiples. Mundialmente, el ATLS es conocido como quien lleva un curso de ATLS está totalmente capacitado para el manejo de pacientes con lesiones múltiples y es un requisito indispensable para los médicos y el personal de salud. Es lo ideal para quienes trabajan en las áreas de urgencias y sobre todo en las áreas de urgencias en los hospitales de especialidades como la traumatología o hospitales generales como en la Ciudad de México, en donde todos tienen la obligación de llevar este curso. Este curso se ofrece al personal de salud a través de conocimientos y técnicas completas, fácilmente adaptables a sus necesidades, y todas estas habilidades se describen en el manual del ATLS que se lleva durante este curso. Entonces, aquel que quiera desempeñarse en la especialidad de urgencias tiene que llevar este curso ATLS, y este es el grupo de cirujanos que se encargaron de hacer estos lineamientos y que cada año se va actualizando y se van ofreciendo los cursos a través de las diferentes instituciones de salud. El ATLS en el manejo del politrauma. Esto se llama apoyo vital avanzado en trauma y esto es lo que significa ATLS en inglés. ¿Qué es? Es un programa de entrenamiento orientado a los médicos, pero a cualquier personal de salud para el manejo agudo
de los pacientes traumatizados. ¿Cuándo fue creado? Desde 1978 por esta persona y se ha desarrollado a lo largo de todos estos años en las diferentes instituciones públicas y privadas en el manejo del paciente politraumatizado. Y se ha adoptado, como ven, alrededor del mundo en más de 30 países. ¿Cuál es el objetivo de este ATLS? Es enseñar un método de abordaje estandarizado. ¿Cuál es el estándar y el protocolo de manejo para un paciente traumatizado? Desde 1980. Y esto lo manejan, estas son las siglas y el logo de este manual de lineamiento. Y este curso o este manual se conoce como evaluación inicial del paciente politraumatizado, que comprende 3 fases. Las fases en el manejo del paciente politraumatizado corresponde la primera a una revisión primaria. ¿Qué tengo que hacer primero? La segunda fase es de resucitación y la tercera fase es de la revisión secundaria. Y en cada una de estas fases, bueno, hay una serie de situaciones, como ven aquí. La revisión primaria comprende el ABC, como las 3 actividades prioritarias dentro de la revisión primaria, y D y E son complementarias. ¿A qué se refiere el A de la revisión primaria? A mantener la vía aérea permeable, esto es vía aérea con protección de la columna cervical. La B, en inglés, corresponde a breathing, que es respiración y ventilación. Y la C, que está colocada en rojo, corresponde a circulación, esto es, hay que localizar y detener puntos de sangrado para evitar choque hipovolémico. Entonces, el ABC del ATLS es A, mantener la vía aérea permeable, protegiendo la columna cervical, asegurarse de que tenemos una vía aérea permeable. B, mantener la respiración y la ventilación adecuada. Y C, detener puntos de hemorragia para mantener una circulación adecuada. Esto es lo elemental para la atención de un paciente politraumatizado en el momento inicial dentro de la revisión primaria. D tiene que ver con el estado, la evaluación del estado neurológico, y la E tiene que ver con la protección del paciente para el mantenimiento de su temperatura. Por eso es que ven esto. Es normal que ocurra un proceso de hipotermia en un paciente politraumatizado. Entonces, además de que tenemos que descubrirlo, después de revisar sus lesiones, tenemos que procurar mantener su temperatura adecuada para que nuestro paciente no caiga en hipotermia. Vamos a ver cada una de estas en qué consiste. Cuando hablamos del A, ya les expliqué, hablamos de la vía aérea y hay que mantener controlada la columna cervical. B, vigilar la ventilación y respiración a través de los movimientos respiratorios y determinar la saturación de oxígeno. C, el control de hemorragias a través de mantener una circulación adecuada, administrando sangre o líquidos. D, establecer o no daño neurológico. Y E, la exposición al medio ambiente, previniendo algo fundamental, la hipotermia. En la hipotermia es un signo clínico que tenemos que cuidar, sobre todo en los pacientes quemados y en los niños. Por eso es que en los quirófanos existen colchones térmicos para el manejo de pacientes y evitar la hipotermia cuando son sometidos a un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo establecemos la prioridad en el ABC del manejo del politrauma en la evaluación primaria? En la vía aérea, esta es la primera prioridad. Para pasar a la etapa B, que es mantener una buena ventilación, tenemos que lograr una vía aérea permeable y segura. Si el paciente habla, se asume que la vía aérea está permeable. Si en la columna cervical hay una lesión, todas las maniobras deben asegurarse en que la vía aérea se debe hacer con mucho cuidado en relación al mantenimiento de la columna cervical. Proteger la columna cervical, por esto es que los collarines cervicales, las cánulas de intubación endotraqueal y los ambús o aparatos de ventilación mecánica es lo primero que tienen los paramédicos para asegurar una vía aérea,
Una vez controlando la vía aérea, podemos asegurarnos de que podemos pasar a la etapa B para mantener la ventilación. Y en esta etapa tenemos que excluir 3 lesiones importantes que nuestro paciente politraumatizado, sobre todo en el caso de la contusión del tórax, que es neumotórax, por la presencia de hipotensión o asimetría, neumotórax abierto o un tórax inestable con contusión pulmonar, que esto conlleva una lesión sumamente grave en un paciente politraumatizado. Si nosotros hacemos la exclusión de estos neumotórax, atención, neumotórax abierto o un tórax inestable, pues esto lo podremos determinar dependiendo del tipo de lesión. Si el paciente en un momento dado tiene necesidad de colocar una sonda en el espacio intercostal para expandir los pulmones, pues tenemos que hacer una toracotomía cerrada a nivel del quinto espacio, colocando un tubo pleural en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media o axilar anterior. Ese es el sitio adecuado. Las bránulas o cánulas en el segundo espacio intercostal, en el caso de que así se decidiera, pero todas estas medidas son, una vez que aseguramos la vía aérea, determinar que no haya complicaciones como son neumotórax o un tórax inestable, sobre todo en las contusiones torácicas que pueden ocasionar fracturas múltiples de las costillas y causar un neumotórax abierto, hemoneumotórax, y hay la necesidad de colocar una sonda en el espacio pleural para evitar mayores complicaciones. El tercer punto es el tercer punto que tiene que ver con la circulación. Ay, no quiere esto. Aquí está donde, como ustedes ven, esto tiene que llevar una especie de 3 minutos. Y es para señalarles nada más estos 2 puntos muy importantes y donde hay algunos esquemas donde se dibujan, vamos a retroceder. El primer en esta imagen. En la imagen anterior se señala cómo mantener vía aérea permeable y la instalación de una sonda pleural. En la circulación, en el aspecto de circulación, como vamos a ver, es muy importante mantener una vía intravenosa para la administración, ya sea de líquidos, fluidos o bien de sangre si los disponemos. Y en el caso de los pacientes es muy importante revisar si existe o no el daño neurológico. Voy a intentar retroceder porque esto no me lo está permitiendo. Permítanme, por favor. En la letra D corresponde al daño neurológico. El daño neurológico lo hacemos, ¿sí? El objetivo es establecer el estado de conciencia de un paciente, tamaño, simetría y respuestas. Perdón. Aquí tenemos la imagen, vamos a hacer un repaso. Vía aérea obstruida, hay que destruir. En el caso del paciente, a ver, permítanme, se está moviendo solita. Voy a pasarlo con el mouse de manera así muy rápida. Esta parte ya la vimos, la de circulación de una en una. La administración, ¿por qué es importante? Me voy a tener un segundito acá. ¿Por qué es importante la colocación de una sonda urinaria o de una sonda nasogástrica? Pero lo más frecuente, un paciente politraumatizado con datos de choque hipovolémico, con datos de choque con pérdida de líquidos, además de administrar líquidos, sangre y todo lo demás, nosotros tenemos la obligación de instalar una sonda urinaria o una sonda de Foley para el control de líquidos y sobre todo para saber si el paciente
tiene una función renal, está recibiendo la cantidad de líquidos adecuados. Entonces, por esto es que es importante la instalación de una sonda de Foley, como ven allá, la administración de líquidos, y en algunos casos a veces es necesaria la instalación de una sonda nasogástrica, sobre todo en pacientes politraumatizados o con algún antecedente de envenenamiento, etcétera, que pongan en riesgo su vida. El daño neurológico lo evaluamos de una manera muy rápida a través de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow no es la que rige en las áreas de terapia intensiva, pero sí es una evaluación muy rápida que podemos hacer y que se lleva a cabo durante la evaluación secundaria en muchas veces. Pero una manera muy rápida de establecer esto es a través de la escala de Glasgow, como vamos a ver. Es una escala muy fácil. ¿Sí me están escuchando bien, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Doctora. Muy bien. Sí, doctora. Entonces, el daño neurológico, la escala de Glasgow es una lista de cotejo para evaluar el estado de conciencia del paciente en base a su estado de conciencia, respuesta pupilar. Y entonces, ahorita les voy a señalar cuál es la lista de evaluación que tenemos en la escala de Glasgow para el manejo del paciente politraumatizado. La mayoría de los servicios de urgencias, cuando un paciente llega a urgencias, tienen ahí una lista de Glasgow, de tal modo que aparte de saberla nosotros de memoria, podemos visualizarla en las áreas de choque de urgencias de cualquier hospital, y ahí esto nos sirve como guía para hacer esta evaluación. Esta escala de Glasgow, se llama escala de coma de Glasgow por sus siglas en inglés, es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente, y esto fue desarrollado por 2 neurocirujanos hace más de 40 años. ¿Y qué es lo que utiliza básicamente esta escala de Glasgow, esta escala de coma de Glasgow? Es un puntaje que se basa en un triple criterio. Los 3 criterios que utiliza la escala de Glasgow, eso se lo van a tener que aprender muy bien, porque es una herramienta para cualquier médico en el momento de evaluar a un paciente traumatizado, ya sea que estén trabajando en un área de trauma, en un área de urgencias, en un área de urgencias a nivel público, privado, o bien cuando hacemos la evaluación, porque no estamos exentos de que como médicos nos llamen, este paciente se desmayó, usted lo puede evaluar, nadie te va a preguntar si eres pediatra, cirujano, ortopedista o ginecólogo, eres doctor y tienes la obligación de responder. Entonces, esta escala de Glasgow nos sirve para un puntaje, establecer un puntaje muy rápido en base a, con relación a la apertura del ojo, con relación a respuesta verbal y con relación a respuesta motora. Si un paciente tiene 15, está perfecto. Si un paciente tiene el mínimo de 3, está a punto de morirse. Entonces, ahorita van a ver cómo, en base a estos 3 criterios, se suma un puntaje para establecer en la escala de coma de Glasgow en qué nivel está ese paciente para saber qué tipo de respuesta va a tener. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen la escala de coma de Glasgow. En la primera, ¿cuál es el parámetro? Apertura ocular o abertura ocular, respuesta verbal y respuesta matriz. Esos son los 3 parámetros básicos de hacer una evaluación muy rápida para el estado de conciencia de un paciente politraumatizado, descrita por el doctor Glasgow. El paciente tiene, abra los ojos, valor 4. Lo hace de manera espontánea. El paciente abre los ojos de manera espontánea. Si yo se lo indico a través de la voz, tiene un puntaje de 3. Si yo le provoco dolor y abre los ojos como respuesta, tiene un valor de 2. Y si a pesar de mi voz y de provocarle dolor no hay respuesta a la apertura ocular, el valor es 1. En la respuesta verbal, el paciente sabe dónde está orientado. El paciente responde de manera confusa, el paciente responde de manera inapropiada, y así vamos descendiendo. El paciente obedece a una respuesta verbal a sonidos, 2, y si el paciente, a pesar de provocar una respuesta verbal, no obedece ninguna, queda en 1. Y de ahí nos vamos a un paciente en relación a respuesta motriz. ¿Cuál es la respuesta motriz? Pedirle que movilice alguna extremidad.
Si obedece, es 6. Si lo localiza, es 5. Si es una acción retirada, esto es una poca respuesta, es 4. Si el paciente hace la respuesta, esa inflexión, es 3. Y si el paciente tiene extensión, que es lo más grave, como la rigidez de la descerebración, es 2. Y si no hay respuesta, es 1. De tal modo que si yo sumo 15, tengo a un paciente que está bien. Si yo tengo un paciente con 3, prácticamente está muerto. Entonces, si la escala, en los traumatismos craneoencefálicos que señala el segundo esquema, dice que la guía de Glasgow, cuando cae entre 13 y 15, tiene una lesión cefálica leve o una contusión leve. Si mi paciente tiene una escala de Glasgow de 2, tiene una lesión cefálica moderada y si mi escala de Glasgow entre 2 y 3, mi paciente tiene una lesión cefálica grave. Entonces, ¿para qué nos sirve? Esto es lo más importante. 1, ¿para qué sirve? Para evaluar el grado de conciencia desde el punto de vista, es una escala rápida de evaluación neurológica. ¿Y cuáles son los parámetros? Son 3. Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motriz. ¿Cuáles son los parámetros? Estos son los parámetros y la evaluación va de 3 a 15, entendiendo que 15 es un estado óptimo y 3 es un estado de gravedad. Y aquí es otra manera, escala de Glasgow de nivel de conciencia. Igual, nada más que el esquema es un poquito diferente en donde para que pueda identificarlo, apertura ocular de manera espontánea, respuesta verbal, respuesta motora, y cada uno de estos representan un puntaje, y así están colocadas estas escalas en relación al esquema de Glasgow en los diferentes áreas de urgencias. El punto final de la evaluación del paciente politraumatizado, que es el E, la exposición a hipotermia. El paciente debe ser, cuando nosotros vamos a evaluarlo, el paciente debe ser desvestido completamente. Nosotros no podemos evaluar a un paciente politraumatizado con toda la ropa puesta. Hay que hacerlo de manera cuidadosa, de manera respetuosa, nada más cortando toda la ropa en caso que sea necesario para hacer toda una evaluación completa, pero hay que cubrirlo con mantas secas y tibias, y las soluciones se administran a 39 grados para evitar la hipotermia, como les dije. Es muy importante cuidar la temperatura del paciente para evitar la hipotermia. Esto tiene que ver con, este es el mismo punto, evitar la hipotermia, cubrir con mantas calientes y, sobre todo, tenerle mucho respeto al paciente cuando vamos a descubrirlo, a pesar de que tenga un grado de conciencia en donde no se dé cuenta, o aún dándose cuenta, peor todavía, y hacerlo en presencia de una enfermera, de un compañero, etcétera. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a ser respetado. Los eventos fatales del paciente politraumatizado. Bueno, el paciente politraumatizado, ¿por qué se muere? Hay pacientes politraumatizados que se mueren de manera inmediata, hay pacientes que se mueren de manera mediata y de manera tardía. Son las 3 fases de mortalidad, o son los 3 picos perfectamente definidos en relación a la distribución trimodal, porque se muere un paciente por un accidente. El paciente que fallece de manera inmediata, en el 50% de los pacientes que sufren del evento, que fallecen de manera instantánea después del evento, generalmente es consecuencia de lesiones muy severas y que lo más seguro es que fueran poco probables de responder a algún tratamiento de rescate. Y estas lesiones, ¿cuáles son? Lesiones cardíacas o de grandes vasos, o lesiones severas de la vértebra y la médula espinal, sobre todo a nivel cervical. Entonces, esto es lo que ocurre. Hay mortalidad en 3 modos. Inmediata, que es producida por esto, severas vertebromedulares o a nivel, sobre todo a nivel cervical, sobre todo C1, C2, que son donde está el centro respiratorio. La muerte precoz es aquella en donde fallecen el 30% de los pacientes que sobreviven a la etapa previa, y estos fallecimientos van a ocurrir minutos u horas después del evento. ¿Y a qué se deben? A un trauma cráneoencefálico severo,
lesiones viscerales, ya sea ruptura de hígado, de vaso, de riñón, o en el caso del tórax, trauma torácico con hemo o neumotórax y lo más grave que es el tamponamiento cardíaco. Estos dos esquemas que nos muestran la muerte y sus flechitas que están unidas alrededor tienen que ver con la segunda parte de esta clase que trata sobre la respuesta metabólica al trauma. La muerte ocurre por una coagulopatía por consumo o coagulación intravascular diseminada combinada con acidosis e hipotermia. Eso hace todo el círculo de la muerte en el caso de los pacientes que fallecen por politrauma. El fallecimiento de tipo tardío, que es la tercera modalidad de fallecimientos, es el menor porcentaje y es aquellos pacientes que fallecen en esta etapa después de presentar sobre todo infecciones severas, choque séptico o falla orgánica múltiple. Son aquellos pacientes que permanecen en la terapia intensiva durante mucho tiempo o bien que fallecen por esto es lo más frecuente. Sepsis, falla orgánica múltiple, causa de fallecimiento tardío en un 20% de los pacientes politraumatizados. Entonces, para resumir, la muerte inmediata que ocurre en el momento del accidente o en ese momento, pues probablemente el paciente o los encontramos fallecidos, son pacientes que de cualquier forma su lesión era tan grave que las posibilidades eran poco probables. La muerte precoz en el 30% de los casos son aquellos pacientes en donde minutos u horas después del evento, que por lo general son por trauma craneoencefálico severo, lesiones de ruptura, lesiones por ruptura de vísceras, como son hígado, vaso, riñón, y trauma torácico con su consecuente hemoneumotórax. Y en los casos de fallecimiento tardío por politrauma, en este caso, los pacientes que fallecen por infecciones, choque séptico y falla orgánica múltiple. Cuando hablamos de cinemática del trauma, esto se refiere al proceso de analizar un accidente para determinar los daños en los que pudieran haber ocasionado esto. Cinemática del trauma se refiere a aquel proceso donde nosotros analizamos la cinemática del trauma. No es lo mismo un paciente que cae al suelo o un paciente que es atropellado por un vehículo en movimiento o una persona que choca con un vehículo en movimiento o dos vehículos dependiendo del sitio, velocidad, fuerza, etcétera. Entonces, a eso nos referimos cuando ustedes lean en alguna historia clínica cinemática del trauma, la cinemática del trauma grave, porque fueron dos vehículos en movimiento a alta velocidad en la autopista tal con choque frontal. Entonces, diferente al que va caminando en la calle y sufre atropellamiento por una persona en bicicleta o por una motocicleta, a diferencia de un peatón que es atropellado por un tráiler, por ejemplo. Entonces, la cinemática del trauma aquí es un poquito diferente. La cinemática del trauma, según este Comité del Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, ¿qué estudia? Estudia el origen de las fuerzas que producen aquellas deformaciones mecánicas y cómo responde nuestro organismo a una lesión anatómica, a un cambio funcional del organismo en el paciente politraumatizado. Hay una gran transferencia de energía hacia el individuo y la cinemática nos ayuda a entender este mecanismo del trauma y qué tipo de lesión en el órgano expuesto. Por lo tanto, son las lesiones, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes según sea el caso? O sea, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en el caso de un paciente que es atropellado, de un peatón o de un ciclista? ¿Por qué? Porque la cinemática del trauma de cada tipo de accidente nos ayuda a establecer las lesiones más frecuentes en cada individuo. Luego tenemos el tratamiento definitivo. ¿Cuándo iniciamos el tratamiento definitivo? Dependiendo de las lesiones del paciente politraumatizado. Uno, hay que identificar sus lesiones. Hay pacientes que tienen un tratamiento inicial porque tienen un trauma craneoencefálico grave que requieren las primeras 24 horas de un manejo de neurocirugía. Hay que manejar las condiciones potencialmente letales. Hay que estabilizar al paciente de alguna manera para poder realizar un tratamiento definitivo y posteriormente realizar estudios especiales en el caso del tratamiento definitivo.
La revisión secundaria, todo esto que acabamos de ver tiene que ver con la revisión primaria, el ABCDE de la revisión primaria. La revisión secundaria es cuando ya completamos la primera y entonces todo el ABC está controlado y se comienza la revisión secundaria y que comprende 4 aspectos. Reevaluamos el ABC, hacemos un interrogatorio, hacemos examen físico y hacemos algún tipo de estudio especializado o de diagnóstico para esto. El proceso de evaluación inicial, en que está fundamentado en los hallazgos clínicos. Este es el logotipo del Colegio Americano de Cirujanos, en donde ellos proponen y mencionan el manejo del paciente politraumatizado a través del manual de la ATLS. Sin embargo, aquí hay algo que quiero subrayar. Recuerden ustedes que ningún estudio paraclínico, imagen, laboratorio va a reemplazar las etapas que mencionamos y obviamente el buen juicio de nosotros como médicos en el momento de hacer una evaluación, sobre todo en las áreas del accidente o en el área de urgencias de algún hospital. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Ninguna pregunta, jóvenes? No, doctora. ¿No? Bueno. Perdón. ¿Todo bien hasta ahorita? Entonces, muy bien. Entonces, ya una vez que tienen el concepto general de qué es un paciente politraumatizado, qué es un policontundido, un polifracturado, y nos enfocamos en la clase de hoy a los lineamientos en el manejo del paciente politraumatizado, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En esta segunda parte voy a concluir la presentación. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar en este momento, un segundito, para que ustedes suban la presentación. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe.